En los archivos más profundos de la historia criminal mexicana, existen episodios que permanecen deliberadamente ocultos, protegidos por capas de clasificación gubernamental y acuerdos implícitos entre instituciones que prefieren el silencio a la transparencia. Lo que están a punto de escuchar corresponde a uno de esos episodios, reconstruido a partir de testimonios fragmentados, documentos filtrados años después de los hechos, y el análisis meticuloso de patrones de comportamiento que solo pueden comprenderse cuando se estudian desde la perspectiva del tiempo transcurrido. Este no es un relato ordinario sobre el narcotráfico en México. Es la historia de un momento específico, una noche particular del año 2019, cuando la realidad superó cualquier especulación y los límites entre el poder legítimo y el poder fáctico se difuminaron de manera tan absoluta que incluso hoy, años después, resulta difícil determinar dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió esa madrugada, debemos retroceder no solo meses, sino décadas en la historia mexicana. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido universalmente como El Chapo, había sido capturado definitivamente en enero de 2016, tras una operación que involucró a fuerzas especiales mexicanas y agencias de inteligencia estadounidenses. Su extradición a Estados Unidos en enero de 2017 marcó, según la narrativa oficial, el fin de una era. El juicio que siguió fue uno de los más mediáticos en la historia del crimen organizado, con testimonios que revelaron una estructura de corrupción que permeaba todos los niveles del gobierno mexicano. En febrero de 2019, Guzmán fue declarado culpable de todos los cargos. En julio de ese mismo año, fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años, y trasladado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, conocida como la Alcatraz de las Rocosas, un lugar diseñado específicamente para garantizar que sus reclusos jamás volvieran a tener contacto significativo con el mundo exterior. Pero la historia del narcotráfico mexicano no es simplemente la historia de individuos. Es la historia de estructuras, de redes, de lealtades que trascienden las rejas y de comunicaciones que persisten incluso bajo las condiciones de aislamiento más extremas. El Cártel de Sinaloa, fundación sobre la cual Guzmán había construido un imperio valorado en miles de millones de dólares, no desapareció con su encarcelamiento. Por el contrario, entró en una fase de reconfiguración violenta. Los hijos de Guzmán, conocidos colectivamente como los Chapitos, asumieron control de ciertas facciones, mientras que Ismael El Mayo Zambada, el socio histórico de Guzmán y uno de los capós más inteligentes y discretos en la historia del narcotráfico, mantenía su propia esfera de influencia. La tensión entre estas facciones, contenida durante años por el liderazgo unificador de Guzmán, comenzó a manifestarse en formas cada vez más violentas. Culiacán, Sinaloa, se convirtió en escenario de enfrentamientos que revelaban una lucha interna por el control de rutas, territorios y, fundamentalmente, legitimidad dentro de la organización. En este contexto de fragmentación y violencia, el gobierno mexicano enfrentaba sus propios dilemas históricos. La administración que había asumido el poder en diciembre de 2018 llegó con una propuesta radicalmente diferente en materia de seguridad, una estrategia que denominaron abrazos, no balazos, que priorizaba el ataque a las causas sociales de la violencia sobre el enfrentamiento directo con los cárteles. Esta posición, controversial desde su concepción, generó debates profundos entre analistas de seguridad, organizaciones internacionales y sectores políticos internos. Los críticos argumentaban que representaba una capitulación ante el crimen organizado. Los defensores sostenían que décadas de guerra frontal habían demostrado su ineficacia. Pero más allá de las posiciones ideológicas, existía una realidad operativa innegable. Las instituciones de seguridad mexicanas mantenían canales de comunicación con las estructuras criminales, no por corrupción necesariamente, sino por necesidad estratégica. En un país donde el crimen organizado controlaba territorios más extensos que algunos estados europeos, la comunicación era, en ocasiones, la única alternativa al derramamiento masivo de sangre. Los servicios de inteligencia mexicanos, herederos de una tradición que se remonta al periodo revolucionario, habían desarrollado durante décadas métodos sofisticados de infiltración y monitoreo. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, conocido como CISEN hasta su reestructuración como Centro Nacional de Inteligencia, mantenía archivos detallados sobre las comunicaciones de los principales líderes del narcotráfico. Incluso después de su encarcelamiento en Estados Unidos, Guzmán permanecía como sujeto de interés prioritario para la inteligencia mexicana. No porque representara una amenaza operativa directa desde su celda de aislamiento, sino porque su influencia simbólica dentro del Cártel de Sinaloa continuaba siendo considerable. Los analistas sabían que cualquier mensaje de Guzmán, cualquier indicación de su posición respecto a las disputas internas del cártel, podría desencadenar consecuencias significativas en territorio mexicano. Por eso, los esfuerzos por monitorear sus comunicaciones, incluso las escasas y altamente vigiladas que el sistema penitenciario estadounidense permitía, nunca cesaron.
Para el verano de 2019, los reportes de inteligencia indicaban un incremento preocupante en la actividad del cártel de Sinaloa en la región norte del país. No se trataba únicamente del volumen de droga transportada o de la violencia asociada al control territorial. Los analistas detectaban algo más sutil pero igualmente inquietante: movimientos de personal, reposicionamiento de células operativas, cambios en los patrones de comunicación que sugerían la preparación de algún evento significativo. Los informes clasificados que circulaban entre las agencias de seguridad hablaban de una posible gran acción, sin poder precisar su naturaleza exacta. Algunos temían un ataque de gran escala contra instituciones gubernamentales. Otros especulaban sobre un intento de rescate, similar a los que habían caracterizado las fugas anteriores de Guzmán. Los más pesimistas anticipaban una escalada de violencia destinada a demostrar el poder del cártel frente al nuevo enfoque gubernamental en materia de seguridad. En este contexto de tensión contenida, se produjo un incidente que pocos conocen en su totalidad. A finales de agosto de 2019, los sistemas de monitoreo de inteligencia estadounidense, que rutinariamente compartían información con sus contrapartes mexicanas, detectaron una anomalía en el registro de comunicaciones de la prisión ADX Florence. El protocolo de seguridad de esta instalación es legendario por su rigidez. Los internos de alta peligrosidad, categoría en la que Guzmán estaba clasificado, tienen permitido realizar llamadas telefónicas extremadamente limitadas, bajo supervisión constante, a números previamente autorizados y con grabación completa de cada conversación. El sistema está diseñado para hacer imposible cualquier comunicación no autorizada. Sin embargo, en la madrugada del 26 de agosto, los registros mostraban una llamada saliente desde la sección donde Guzmán estaba recluido. La anomalía fue reportada inmediatamente a través de los canales oficiales de cooperación entre agencias. El FBI notificó a la DEA, que a su vez contactó con sus enlaces en México. Para el 28 de agosto, la información había llegado al Centro Nacional de Inteligencia Mexicano. Lo que siguió fue un proceso de verificación y análisis que involucró la revisión de grabaciones, el rastreo de señales telefónicas y la consulta con expertos en análisis forense de comunicaciones. La grabación de la llamada existía, pero presentaba características inusuales. La calidad del audio era deficiente, con interferencias que los técnicos no pudieron explicar completamente. Las voces eran identificables pero distorsionadas. Y el contenido de la conversación, aunque breve, era suficientemente críptico como para generar múltiples interpretaciones. Los analistas de inteligencia que escucharon por primera vez esa grabación coincidieron en varios puntos fundamentales. La voz que iniciaba la conversación correspondía, con alta probabilidad, a Joaquín Guzmán Loera. Los patrones de habla, el acento, ciertas expresiones idiomáticas características, todo coincidía con el perfil vocal del capo sinaloense. Pero lo que convirtió esta grabación en algo extraordinario no fue la voz de Guzmán, sino la voz que respondía del otro lado de la línea. Varios analistas senior, aquellos con décadas de experiencia monitoreando comunicaciones del crimen organizado, experimentaron lo que en sus informes describieron como reconocimiento inmediato seguido de incredulidad profunda. La voz que respondía a Guzmán pertenecía a alguien que ellos habían estado escuchando durante años, pero en un contexto completamente diferente. No era la voz de otro criminal. No era la voz de un abogado o un familiar. Era una voz que aparecía regularmente en las conferencias de prensa matutinas, en los discursos oficiales, en las declaraciones de política pública. Era una voz del poder político mexicano, una voz que según toda lógica no debería estar respondiendo una llamada desde la prisión más segura de Estados Unidos a las 3 de la madrugada. El protocolo en situaciones de esta naturaleza es claro pero extraordinariamente delicado. Cuando inteligencia descubre información que implica potencialmente a figuras del más alto nivel gubernamental, la cadena de reporte se activa con extrema cautela. No se trata simplemente de verificar la autenticidad de la evidencia, sino de evaluar las implicaciones políticas de su revelación, de determinar quién debe ser informado y en qué orden, de calcular los riesgos asociados tanto con la acción como con la inacción. En este caso, los oficiales de inteligencia enfrentaban un dilema de proporciones históricas. Si la grabación era auténtica y la identificación de la voz correcta, estaban ante una comunicación directa entre el narcotraficante más famoso del mundo y una figura cercana al poder ejecutivo mexicano. Si procedían con la información de manera incorrecta, podrían desencadenar una crisis política de dimensiones catastróficas. Si no procedían en absoluto, estarían incumpliendo su deber constitucional. Si la información se filtraba de manera descontrolada, las consecuencias serían impredecibles. Durante 72 horas, entre el 28 y el 31 de agosto, un grupo reducido de oficiales de inteligencia trabajó en completo secreto para verificar la autenticidad de la grabación.
Consultaron con expertos en análisis de voz de instituciones académicas, bajo pretextos que ocultaban la verdadera naturaleza del material analizado. Revisaron archivos históricos de comunicaciones interceptadas. Compararon patrones de habla, características fonéticas, marcadores lingüísticos. Buscaron evidencia de manipulación digital, de falsificación, de cualquier indicio que pudiera explicar lo inexplicable. Las conclusiones fueron consistentes. La grabación era auténtica, las voces correspondían a las personas identificadas, y no existían signos de alteración significativa del material. El 1 de septiembre, el director del Centro Nacional de Inteligencia tomó una decisión que él mismo describió años después, en una entrevista anónima publicada en una revista especializada en asuntos de seguridad, como el momento más difícil de su carrera profesional. Decidió informar directamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, saltándose varios niveles intermedios de la jerarquía burocrática. La reunión se realizó en una oficina segura, un espacio diseñado específicamente para conversaciones clasificadas, protegido contra vigilancia electrónica y acceso no autorizado. Según las reconstrucciones basadas en testimonios posteriores, el secretario escuchó la grabación completa en silencio. No interrumpió. No hizo preguntas hasta que el audio terminó. Lo que escuchó fue lo siguiente: una llamada que comenzaba con la voz inconfundible de Guzmán diciendo una frase simple: necesito que sepas algo importante. Y la voz del otro lado, después de una pausa de 3 segundos que parecía contener universos de significado, respondiendo: estoy escuchando. La conversación que siguió era fragmentada, cautelosa, llena de referencias que solo tendrían sentido completo para quienes compartían un contexto específico. Guzmán hablaba de problemas en la organización, de gente que no respetaba acuerdos, de la necesidad de que alguien enviara un mensaje claro. La otra voz respondía con monosílabos, con afirmaciones vagas, nunca comprometiéndose explícitamente pero tampoco negando comprensión. En un momento, Guzmán mencionaba una fecha específica, el 17 de octubre, y decía que para entonces las cosas tenían que estar resueltas. La otra voz respondía que entendía la urgencia. Y luego, en los segundos finales de la llamada, Guzmán decía algo que los analistas interpretaron como lo más revelador de toda la conversación: tú sabes que siempre cumplí mi parte. El secretario de Seguridad, después de escuchar la grabación, permaneció en silencio durante varios minutos. Luego hizo una serie de preguntas técnicas sobre la verificación, sobre la cadena de custodia de la evidencia, sobre quién más tenía conocimiento del material. Las respuestas confirmaron que el círculo de conocimiento era extremadamente reducido, menos de una docena de personas. Entonces tomó una decisión que definiría el curso de los eventos subsiguientes. No procedería con una investigación formal. No involucraría a la Fiscalía General. No informaría, al menos no inmediatamente, al presidente de la República. En su lugar, activaría un protocolo de inteligencia diseñado para situaciones de amenaza institucional crítica, un protocolo que permitía acciones encubiertas sin registro oficial, operaciones que formalmente nunca ocurrieron. La justificación, según se supo años después, era que una investigación formal podría alertar a elementos infiltrados dentro del propio gobierno, comprometiendo no solo la operación sino potencialmente la seguridad nacional. Pero muchos analistas interpretaron esta decisión de manera diferente, como un intento de contener información demasiado explosiva, de manejarla discrecionalmente, de convertirla en moneda de cambio político en lugar de evidencia judicial. Lo que siguió fue una operación de inteligencia de una complejidad extraordinaria. Se estableció vigilancia intensiva pero discreta sobre la figura cuya voz había sido identificada en la grabación. Sus comunicaciones fueron monitoreadas, sus movimientos rastreados, sus contactos documentados. Simultáneamente, se activaron fuentes dentro del cártel de Sinaloa, informantes que habían sido cultivados durante años y que permanecían en posiciones de relativa confianza dentro de la organización. El objetivo era determinar si existía alguna operación planificada para la fecha mencionada por Guzmán, el 17 de octubre. Los reportes que comenzaron a llegar durante las primeras semanas de septiembre pintaban un cuadro preocupante. Efectivamente, algo estaba en preparación. Las células del cártel en Culiacán habían recibido instrucciones de estar listas para movilizarse. Se estaban acumulando armamento y vehículos. Se había establecido comunicación con grupos criminales aliados en otros estados. Todo sugería la preparación de una acción de gran escala, aunque los informantes no podían precisar su naturaleza exacta. El 17 de octubre de 2019, la ciudad de Culiacán vivió uno de los episodios más violentos y controvertidos de la historia reciente de México. Fuerzas federales intentaron capturar a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, en un operativo que rápidamente se transformó en una batalla urbana. El cártel respondió con una demostración de fuerza sin precedentes, bloqueando calles,
incendiando vehículos, atacando instalaciones militares y tomando rehenes, incluidos familiares de militares. La violencia fue tan intensa y el riesgo de una masacre tan alto que el gobierno tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán y ordenar la retirada de las fuerzas federales. El episodio, conocido como el Culiacanazo, generó debates intensos sobre la capacidad del Estado mexicano para ejercer control sobre su territorio, sobre la estrategia de seguridad del gobierno, sobre el verdadero poder de los cárteles. Pero lo que muy pocas personas sabían, lo que permanecía oculto bajo las capas de análisis público y debate político, era que ese operativo había sido anticipado. Que la fecha mencionada en la llamada de Guzmán no era coincidencia. Que alguien, en algún lugar dentro de la estructura gubernamental, había sabido lo que vendría. Las investigaciones internas que siguieron al Culiacanazo trataron de determinar múltiples aspectos del fracaso operativo. Se cuestionó la planificación, la inteligencia previa, la cadena de mando, la decisión de proceder sin respaldo suficiente. Pero existía una investigación paralela, secreta, conducida por el mismo equipo de inteligencia que había descubierto la grabación. Esta investigación buscaba responder una pregunta específica: ¿había existido filtración de información sobre el operativo hacia el cártel de Sinaloa? Y si existió, ¿cuál había sido el canal? Los resultados de esta investigación nunca fueron formalmente publicados, pero fragmentos de los reportes clasificados han aparecido a lo largo de los años en publicaciones especializadas. Según estos fragmentos, los investigadores identificaron patrones de comunicación inusuales en los días previos al 17 de octubre. Llamadas realizadas desde teléfonos oficiales a números sin registro claro. Reuniones que no aparecían en agendas oficiales. Movimientos de personal de seguridad que no correspondían a protocolos establecidos. Y en el centro de estos patrones, repetidamente, aparecía la misma figura cuya voz había sido identificada en la grabación de agosto. Lo que ocurrió en los meses subsiguientes pertenece al ámbito de la especulación informada más que al de la documentación verificable. La figura en cuestión no fue formalmente investigada. No hubo acusaciones públicas. No se abrió ningún proceso judicial. Pero su trayectoria política experimentó cambios sutiles pero significativos. Fue gradualmente alejada de decisiones críticas en materia de seguridad. Su círculo de influencia se redujo. Sus apariciones públicas se volvieron menos frecuentes. Para los observadores externos, estos cambios podían atribuirse a dinámicas normales dentro de cualquier administración. Para quienes conocían la historia completa, representaban algo diferente, una forma de control, de contención, de castigo implícito que evitaba la exposición pública pero que enviaba mensajes claros dentro de las estructuras de poder. Mientras tanto, la grabación original permanecía guardada en los archivos más profundos del Centro Nacional de Inteligencia, clasificada con el nivel más alto de secreto, accesible solo para un número reducidísimo de personas con autorización expresa del director. Joaquín Guzmán Loera, desde su celda en ADX Florence, nunca volvió a realizar otra llamada telefónica registrada que levantara alertas similares. Los sistemas de seguridad de la prisión fueron revisados exhaustivamente después del incidente de agosto, aunque oficialmente nunca se reconoció que existiera incidente alguno. Las autoridades penitenciarias estadounidenses, cuando fueron consultadas discretamente por sus contrapartes mexicanas, insistieron en que sus protocolos de seguridad no habían sido violados, que toda comunicación de Guzmán estaba debidamente autorizada y monitoreada. Esta respuesta generó más preguntas que respuestas. Si la llamada estaba autorizada, ¿quién la autorizó y bajo qué pretexto? Si estaba monitoreada, ¿por qué no se detectó inmediatamente la naturaleza problemática de la conversación? Si los protocolos funcionaron correctamente, ¿cómo se explicaba que un número telefónico no verificado hubiera sido marcado desde una de las prisiones más seguras del mundo? Ninguna de estas preguntas recibió respuestas satisfactorias. Dentro del cártel de Sinaloa, el periodo posterior al Culiacanazo se caracterizó por una reconfiguración acelerada de lealtades y estructuras de poder. Los chapitos consolidaron su posición, pero también enfrentaron desafíos crecientes tanto de facciones rivales como de otros cárteles. La violencia en Sinaloa y estados circundantes alcanzó niveles que no se veían desde los peores años de la guerra contra las drogas. Los analistas de seguridad debatían si el Culiacanazo había sido una demostración de fuerza que fortaleció al cártel o una exposición de vulnerabilidades que invitaba a ataques. Pero existía otra interpretación, menos discutida públicamente pero presente en reportes clasificados. El Culiacanazo había sido un mensaje, no dirigido al público mexicano ni siquiera al gobierno en su conjunto, sino a individuos específicos dentro de las estructuras de poder. Un recordatorio de que ciertas relaciones, ciertos acuerdos, ciertas deudas no desaparecían simplemente porque alguien estuviera en prisión o porque un nuevo gobierno hubiera asumido el poder. La pregunta que obsesionaba a los analistas de inteligencia que conocían la historia completa era fundamentalmente histórica:
cuando había comenzado la relación entre Guzmán y la figura identificada en la grabación. Las investigaciones retrospectivas, conducidas discretamente durante los años siguientes, sugirieron que los contactos se remontaban potencialmente a la década anterior, a un periodo en que ambos individuos ocupaban posiciones muy diferentes pero igualmente significativas dentro de sus respectivas esferas de influencia. Había evidencia circunstancial de reuniones que pudieron haber ocurrido, de intermediarios que pudieron haber facilitado comunicaciones, de favores que pudieron haber sido intercambiados. Pero nada concluyente, nada que pudiera presentarse en un tribunal, nada que superara el estándar de prueba necesario para una acusación formal. Para comprender la verdadera dimensión de este episodio, debemos colocarlo en el contexto más amplio de la relación histórica entre el Estado mexicano y el crimen organizado. Esta relación no es simple ni unidireccional. No se reduce a la narrativa de corrupción que domina el discurso público. Es una relación compleja, multifacética, que ha evolucionado a lo largo de décadas y que refleja realidades estructurales del sistema político mexicano. Durante el periodo del partido hegemónico que gobernó México durante la mayor parte del siglo XX, existía un sistema informal de control del crimen organizado. El tráfico de drogas era tolerado dentro de ciertos límites, bajo ciertas reglas implícitas, a cambio de que las organizaciones criminales no desafiaran abiertamente la autoridad del Estado y no generaran niveles de violencia que pudieran desestabilizar el sistema político. Con la transición democrática de finales del siglo XX y principios del XXI, este sistema de control informal se desmoronó. Los cárteles se fragmentaron, la violencia se intensificó, y la guerra contra las drogas se convirtió en una guerra literal que ha costado cientos de miles de vidas. Pero incluso en este contexto de confrontación abierta, los canales de comunicación entre el Estado y las organizaciones criminales nunca desaparecieron completamente. Por el contrario, se volvieron más sofisticados, más ocultos, más negados públicamente pero no menos reales. Políticos de todos los niveles, desde alcaldes municipales hasta gobernadores, desde legisladores hasta funcionarios federales, han mantenido algún tipo de contacto con representantes del crimen organizado. En algunos casos, estos contactos son resultado de corrupción directa, de sobornos, de amenazas. En otros casos, responden a necesidades pragmáticas de gobierno en territorios donde el Estado formal tiene presencia limitada. En casos excepcionales, reflejan acuerdos más profundos, relaciones de beneficio mutuo que trascienden la simple transacción económica y entran en el terreno de la complicidad estructural. La llamada de las 3 de la madrugada entre Guzmán y su interlocutor no identificado públicamente pertenece a esta última categoría. No es simplemente un acto de corrupción individual, sino la manifestación de una relación institucional profunda entre el poder político y el poder criminal. Las comparaciones históricas son inevitables y reveladoras. En la historia mexicana, existen precedentes de figuras que operaron simultáneamente en los ámbitos legal e ilegal, de políticos que mantuvieron relaciones con criminales, de momentos en que los límites entre el Estado y el AMPA se difuminaron hasta volverse indistinguibles. Durante la época de la Revolución, líderes revolucionarios financiaban sus movimientos con actividades que incluían el robo, el secuestro y el tráfico. Durante el periodo posrevolucionario, gobernadores de estados fronterizos construyeron fortunas facilitando el contrabando. Durante las décadas del partido hegemónico, funcionarios federales de alto nivel recibían pagos regulares de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Lo que hace único el episodio de 2019 no es la existencia de la relación en sí misma, sino su exposición accidental, su documentación involuntaria en una grabación que nunca debió existir y que una vez existente, generó un dilema imposible para quienes la descubrieron. Internacionalmente, existen paralelos igualmente instructivos. En Colombia, durante la época del cartel de Medellín y posteriormente del cartel de Cali, se documentaron relaciones extensivas entre narcotraficantes y políticos, incluyendo financiamiento de campañas presidenciales, sobornos a ministros, infiltración de los servicios de inteligencia. En Italia, las investigaciones de Mani Pulite revelaron conexiones profundas entre la mafia y prácticamente todos los partidos políticos principales. En Estados Unidos, la historia de cooperación entre agencias de inteligencia y organizaciones criminales durante la Guerra Fría está bien documentada. Lo que estos casos demuestran es que la relación entre poder político y poder criminal no es una anomalía mexicana, sino un fenómeno global que emerge bajo ciertas condiciones estructurales, cuando el Estado carece de control efectivo sobre su territorio, cuando las organizaciones criminales alcanzan capacidad operativa comparable a la de instituciones estatales, cuando los incentivos económicos del crimen superan los riesgos de participar en él. Pero el caso mexicano tiene características distintivas que lo hacen particularmente complejo. México comparte frontera con el mayor mercado de drogas del mundo, lo que garantiza que el tráfico será una actividad económica extraordinariamente lucrativa.
México tiene una geografía que facilita el tráfico, con múltiples rutas terrestres, marítimas y aéreas difíciles de controlar completamente. México heredó instituciones de seguridad y justicia debilitadas por décadas de subordinación al poder político, lo que dificulta la construcción de capacidades estatales efectivas. Y México vive una transición democrática incompleta, en la que las estructuras informales de poder siguen operando bajo la superficie de las instituciones formales. En este contexto, la relación entre figuras políticas y líderes del crimen organizado no es simplemente resultado de decisiones individuales corruptas, sino expresión de dinámicas estructurales que requieren reformas institucionales profundas para ser transformadas. La grabación de la llamada, ese documento de 47 segundos que cambió la comprensión de múltiples analistas sobre la naturaleza del poder en México, permanece clasificada. Su contenido completo no ha sido revelado públicamente. Las transcripciones que circulan en ciertos círculos de periodistas de investigación y académicos especializados son parciales, potencialmente inexactas, imposibles de verificar independientemente. El gobierno mexicano nunca ha confirmado ni negado la existencia de la grabación. El gobierno estadounidense, consultado por periodistas a través de solicitudes de información pública, ha respondido consistentemente que no puede comentar sobre operaciones de inteligencia o asuntos de seguridad nacional. La figura cuya voz fue identificada nunca ha sido confrontada públicamente con la evidencia, nunca ha tenido que responder preguntas sobre esa llamada, nunca ha visto comprometida legalmente su posición. Y Joaquín Guzmán Loera, desde su celda en Colorado, cumpliendo una sentencia que garantiza que morirá en prisión, permanece en silencio sobre este como sobre tantos otros episodios de su vida. Lo que podemos afirmar con certeza, basándonos en la documentación parcial disponible y los testimonios fragmentados que han emergido, es que esa llamada ocurrió. Que representó un momento de exposición involuntaria de relaciones que normalmente permanecen ocultas. Que generó dentro de las instituciones de inteligencia mexicanas un proceso de análisis y evaluación que continúa hasta el día de hoy. Que modificó, de maneras sutiles pero significativas, la configuración de poder dentro del gobierno mexicano. Y que dejó un registro histórico que, aunque clasificado, eventualmente será conocido en su totalidad cuando los archivos sean desclasificados, como eventualmente lo son todos los archivos, y las generaciones futuras podrán juzgar con la perspectiva del tiempo transcurrido la verdadera naturaleza de lo que ocurrió esa madrugada de agosto de 2019. Las implicaciones de este episodio trascienden el caso específico de los individuos involucrados. Plantean preguntas fundamentales sobre la naturaleza del Estado mexicano, sobre los límites reales de la autoridad gubernamental, sobre la capacidad de las instituciones democráticas para controlar las estructuras informales de poder. Si figuras de alto nivel mantienen canales de comunicación directa con líderes del crimen organizado, ¿qué significa realmente la lucha contra el narcotráfico? Si la información sobre operaciones de seguridad puede ser filtrada desde el interior del propio gobierno, ¿cómo puede el Estado mexicano afirmar que ejerce control sobre su territorio?